Aleluya. Qué hermoso canto. Siempre el poder regresar al primer amor. Siempre estar metidos con el Señor. Es importantísimo. Gloria al Señor. Y gracias a Dios, de veras que al poder venir al Señor, de veras cambia nuestra forma de mirar todas las cosas. De veras que al estar en la presencia de Dios, nos necesitamos. Por eso, gracias a Dios que podemos venir a la iglesia entre semana, que podemos esforzarnos. Les voy a decir, en ocasiones, con todas las actividades que tenemos de trabajo, ocupaciones, tantas cosas, en ocasiones es difícil, sí. Pero el poder estar en la presencia del Señor es un refrigerio, es un descanso, es un alivio, nos levanta. Te voy a decir, hay veces que si tú quieres quedarte a descansar en la casa, pero te voy a decir, en la iglesia, en la presencia de Dios, se descansa más. Se descansa más. Y ese es un hecho. Se descansa más. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y el día de hoy yo te quiero seguir compartiendo, y el día de hoy voy a terminar de una de las herramientas. ¿Se acuerdan? En estos meses hemos estado compartiendo acerca de las herramientas para evangelizar, para ser testigos. Quiero decirte una vez más, pues, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? La razón que tú y yo tenemos vida no es solamente para que tengamos una vida larga, una vida próspera aquí en la tierra, una muy bonita familia, que podamos tener trabajo, casa o todas las necesidades económicas satisfechas. Eso es mi propósito. No, ese no es tu propósito. Y mi propósito, la razón que todavía vivimos nosotros, es para ir y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso estamos presentes. Y muchas de las cosas que nos pasan, aún problemas, trabajos, enfermedades, todo eso Dios situándonos en lugares que nunca hubiéramos llegado si no hubiéramos tenido un problema o una enfermedad. Pero al llegar ahí, el Señor quiere utilizarnos para hacer de bendición a otras personas. Amén. Entonces, y una de las maneras de que el Señor nos permite ser bendición es que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, nada más, y haz eso de prueba. Platica con cualquier persona y nada más escúchala. Cállate un momento y escúchala. Aquella persona, de lo que esté lleno, te va a hablar. De lo que sea más importante, te va a hablar. De lo que esté lleno. Entonces, por eso es que dice de la abundancia. Y si estamos llenos del Señor y llenos de la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hablar del Señor y vamos a dar testimonio del Señor. Por eso las tres herramientas principales para dar las buenas nuevas del reino es la palabra de Dios, el testimonio, que la palabra de Dios nos produce un tipo de comportamiento, un tipo de forma de vivir. Y ese es el testimonio. Y luego todo eso a través del poder del Espíritu Santo, entonces nos permite cumplir su propósito. ¿Y el propósito de qué? De ir y dar las buenas nuevas del reino a todo el mundo. Amén. Entonces ya hemos hablado de varias características acerca de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Y hemos hablado que la palabra de Dios es luz. Amén. La palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios es alimento. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es una espada. Y la palabra de Dios, el día de hoy quiero continuar y para el día de hoy terminar esto referente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es leche. Y cuando hablamos de leche, es como si fuera la leche materna. Te voy a decir, el alimento más importante para un bebé es la leche materna.
¿Por qué? Porque en la leche materna se encuentran todos los nutrientes que el bebé necesita, más tiene también, le pasan los anticuerpos de la madre al hijo. Entonces la leche es importantísima para un niño, porque está nutriéndose de su madre, está nutriéndose le está alimentando, pero también, como te digo, le está dando los anticuerpos. Y fíjate, y los anticuerpos, ¿qué son? Son las células que nos ayudan a protegernos del ambiente, de las infecciones, de todo lo que está alrededor, que nos defiende en nuestro cuerpo físico, los anticuerpos. Y los anticuerpos espirituales se pasa a través también de la palabra de Dios, que es como leche. Y te lo voy a demostrar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice esto: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Al leer este versículo, recuerdo los niños y los bebés, que hay veces que cuando tienen hambre piden a gritos. Y me he fijado algunos bebés, o sea, donde la mamá le va a dar el pecho, está a gritos, y donde nada más huelen y abren la boca y con una desesperación, así dice aquí, deseen con ganas. Así está describiendo al bebé. Deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos. Qué hermoso. Pidan a gritos. Y entonces, donde el bebé ya huele y abre la boca, y donde se prende el bebé, ¿qué sucede? Ya empieza y hay algunos que son, algunos bebés medios dragones, ¿verdad? Medios que comen mucho, y de tanto que empiezan a comer, hasta se empiezan a ahogar, porque es demasiado, pero les gusta. Y cuando están comiendo, de veras, el comer, ¿qué significa? Ese niño que está comiendo va a crecer. Ese niño va a ser más sano. Ese niño se está alimentando. Ese de veras está fuertote o fuertota. ¿Por qué? Porque come muy bien. Porque se come muy bien. Entonces le va a ayudar. Se dice médicamente que los primeros 3 meses son esenciales que un bebé coma la leche materna. Es esencial. Es esencial. Y luego, hasta los 6 meses se dice que es bueno el que siga tomando leche, pero llega un momento que la leche, el niño va creciendo y ya necesita más que la leche. Ya empieza a necesitar otro tipo de alimento, alimentos más sólidos. Amén. Quiero decirles, hay algunas, he sabido de mujeres que utilizan la leche materna así como planificación familiar. ¿Cómo es eso? Porque hay algunas que creen que mientras estén lactando, mientras estén dando pecho, mientras estén alimentando, no se pueden volver a embarazar. Aunque hay algunas que aún con dando pecho, como quiera, eso no les funciona y se han embarazado. Pero hay algunas entonces que sí les hace, y entonces les siguen. Y he conocido personas y mujeres que han dado pecho hasta los 4 años. Algunos hasta los 6 años, niñotes grandotes, y que vienen grandotes y se prenden, o sea, y uno dice, ¿eso qué es? O sea, ya le alimenta esa leche, no, necesita, es otro tipo de alimento. Y uno dice, no, estos ya no son, ese no es alimento, ya son mañosos. O sea, bueno, estoy tratando de, ¿qué
que eso sucede en nuestro medio ambiente, sí, en la leche física, pero en la leche espiritual. Nos habla aquí de desearlo, y es necesario decir que la mejor alimentación que se le puede dar a un bebé es el leche de pecho natural y sin agregar nada más a ello. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuidar la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, es leche, sea proclamada sin mezclar otras doctrinas o ideas humanas, porque el desarrollo de los recién nacidos puede afectarse. Se le dice que un bebé empieza a tomar leche y después de eso no se le puede dar muchas cosas. Es más, la madre, si le está dando leche materna, se tiene que cuidar lo que come, porque todo lo que come la madre, por la leche que está dando, se lo puede pasar. Y luego, si come algo, una comida muy indigesta, al rato, no la madre, sino el niño le está cayendo pesado por el tipo de dieta de la madre. Entonces estamos hablando que la dieta es importantísimo, y estamos hablando que la palabra de Dios es también nuestra leche, es alimento. Habíamos hablado que es maná. Entonces, y lo siguiente que te quiero decir, y esto es algo precioso, que algunas veces no se toma esto en cuenta, que la palabra de Dios, aparte de que es la leche espiritual que necesitamos, y que la palabra de Dios dice que la busquemos y a gritos y que con ganas, también la palabra de Dios es un espejo. Quiero decirte que estoy seguro que la mayoría de nosotros el día de hoy, antes de salir de nuestras casas, nos vimos en un espejo. ¿Hay alguien que no se haya visto en un espejo? ¿Y por qué nos vemos en un espejo? ¿Para admirarnos? ¿Que qué bonitos somos? No. Para arreglarnos, para vestirnos, para saber si los pelos no andan por un lado o por el otro lado. Pero el espejo es necesario. ¿A cuántos creen que sea necesario un espejo? ¿Verdad que sí? Ahora, si hay espejos físicos que todos nosotros hemos visto el día de hoy, pero también quiero decirte, la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo, y quiero demostrártelo. En Santiago capítulo 1, verso 23, dice esto: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Ahora, cuando vemos en un espejo, ¿qué estamos viendo? Nuestro reflejo, ¿sí o no? Entonces, la palabra nos muestra nuestro reflejo. ¿Cómo? Nos muestra cómo estamos. Nos muestra, en ocasiones tú no sientes nada y luego puedes ver que tu cara está manchada, que tu cara tiene algo. Pero ¿quién te lo está demostrando? El espejo. Porque sin el espejo no te verías a ti mismo, ¿sí o no? Porque sin un espejo no nos vemos. Necesitamos a un espejo para vernos a nosotros mismos. Amén. Y la palabra de Dios dice, sería como ver tu cara en un espejo. Verso 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por obediencia. Entonces vemos que la palabra de Dios es como si fuera el espejo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando abrimos la palabra de Dios y la empezamos a leer, ¿qué empezamos a vernos a nosotros? Lo que somos, cómo nos vemos, lo que está mal, porque la Biblia nos lo empieza a decir, lo que está mal, lo que está bien. Wow, y empezamos a ver, pero es un espejo la palabra, que ahora nos ayuda. De veras, sin ese espejo, el día de hoy,
gracias a Dios por los espejos, porque imagínate si todos el día de hoy hubiéramos llegado sin ver un espejo. Pero si te levantas sin ver un espejo, si pasas todo el día sin ver un espejo, ¿cómo estaríamos ahorita? Pues no sé. Necesitamos el espejo. Entonces, quiero decirte, nunca sabremos cómo somos a menos que nos veamos en un espejo. Y es precisamente lo que la palabra de Dios hace, que al oírla, que al leerla, nos veamos a nosotros mismos tal y como somos. Entonces, el espejo nos refleja tal y como somos. En Juan capítulo 8, verso 7 también dice esto la palabra. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces, aquí estamos hablando del pasaje cuando encontraron a una mujer en el lecho de adulterio. La encontraron pecando. Ahora, aquí se me hace totalmente injusto porque debieron de haber traído a los dos, pero nada más trajeron a la mujer. Bueno, traen a la mujer. ¿Y qué hace el Señor Jesús mientras la están acusando? Porque la palabra de Dios dice, y en la ley dice, que si a esa mujer se encontraba en el hecho de adulterio, lo que le correspondía era que la mataran a pedradas. Era muerte capital. Pero la traen con Jesús y le preguntan a Jesús. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos la acusaban, que él estaba escribiendo en el polvo, en la tierra. Algunos teólogos mencionan que lo que estaba escribiendo eran los pecados de las personas que estaban enfrente. Entonces Jesús da esta palabra: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y él está escribiendo los pecados de ellos. Entonces, al ver que ellos no son libres de pecado, dice, cada uno empezó a tirar la piedra. Pero ¿qué pasó? Que probablemente Jesús es la palabra en acción, la palabra viva, y que les estaba describiendo los pecados que ellos estaban haciendo. Por eso, ¿qué hicieron? Al verse a ellos mismos, al verse ese reflejo, al verse el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y al verse que como son pecadores. Entonces, ¿qué sucedió? No la apedrearon. Y Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? No hay. Y el único que la podía acusar, porque el único que no tenía pecado era Jesús. Y que le dice el Señor Jesús: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Amén. Pero ¿qué fue lo que reveló? ¿Qué fue lo que mostró eso a esos hombres? Probablemente fue la palabra de Dios, que es el reflejo, que es el espejo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, de veras, para algunos de México te cae el 20. Para la mayoría es una revelación donde el Señor nos está hablando, nos está, en otras palabras, alineando nuestra vida. Me encanta esto de que es un espejo, porque nos dice cómo somos. Te voy a decir, hay veces que nosotros nos vemos y nos vemos en un espejo, pero luego vamos con alguna persona cercana y estoy bien, me veo bien, me queda bien esto. Hacemos preguntas, ¿sí o no? ¿Alguien ha hecho preguntas así? Yo creo que todos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas la retroalimentación, necesitas el que saber si estás bien. Lo que nos muestra que cómo estamos es la palabra de Dios. Por eso nuestra palabra de Dios nos da el reflejo, nos dice quiénes somos.
No somos lo que trabajamos o lo que hacemos o todos los títulos que podamos tener. La palabra de Dios nos muestra nuestra identidad. Fíjate esto, nos muestra quiénes somos. Por eso, ¿quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios. Y es un privilegio y nada más, ay, soy hijo de Dios. ¿Sabes qué es ser hijo del creador del cielo y de la tierra y de todo? Y tú, ay, como si fuera nada. Wow. Discúlpeme que somos de pedigrí. Somos, por eso dice, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Y entonces empezamos a ver nuestra identidad. Es lo que Dios dice. Ese es el espejo, ese es el reflejo, eso es lo que, entonces ya no soy lo que las otras personas, no, este es mi espejo, este es lo que me está diciendo lo que soy, esto es lo que me está diciendo lo que está mal, la palabra de Dios, amén. Entonces la palabra de Dios es ese espejo que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, te voy a decir, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, todos los días en la mañana, al salir a tu trabajo, a las escuelas, a cualquier actividad que tengas, antes de salir, primero te checas en el espejo. Yo te recomendaría algo, que antes de salir cada mañana, te cheques en el espejo de la palabra de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿para qué? Porque te está diciendo cómo te ves. Te está diciendo la dirección para tu vida. Entonces, te voy a decir, cuanto más pertenecemos en la palabra, nos damos cuenta cómo y quiénes somos ante Dios. Y el Señor, te voy a decir, nos da dos opciones. O nos muestra nuestras áreas débiles y nos invita a mejorar, o nos muestra quiénes somos para Dios. ¿Y cómo somos para Dios? ¿Cómo nos ve? ¿Sabes lo que el mundo quiere decirnos? Y siempre se habla negativamente y se ve uno y uno puede ser loser. No. ¿Sabes cómo el Señor nos ve? Más que vencedores. En Cristo, quien nos amó. Entonces Él nos ve como vencedores. Entonces tenemos que ver, porque la palabra de Dios nos trata como vencedores y nos muestra que somos vencedores en Cristo Jesús, no por nosotros mismos. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado alguna vez el cuento del aguilucho. ¿Cuál fue ese cuento del aguilucho? Que siempre creyó ser guajolote. Que siempre creyó ser guajolote por haber vivido con ellos desde un polluelo. Vivió con los guajolotes, entonces comía como los guajolotes, quería cacaraquear como los guajolotes, hacía todo eso. Y nos relata el cuento del aguilucho que una vez fue al estanque. Y cuando se miró en el estanque y vio su reflejo y vio que no era guajolote, no era guajolote, se vio en el estanque y vio que tenía todos los rasgos de las águilas, pero el verse, eso lo hizo que cambiara su opinión de sí mismo. ¿Cuál era su opinión? Porque se había visto siempre como guajolote, porque había estado con guajolotes, pero por primera vez se vio como en un espejo, en el estanque, y vio la imagen y vio que no era un guajolote, era una águila. Entonces finalmente ese aguilucho logró volar y vivir como las águilas y no como guajolotes. Entonces quiero decirte, si tú no lees la palabra de Dios, vives como un guajolote. Pero para no vivir como guajolote, ahora el Señor quiere que vivamos como águilas. Y me encanta que las águilas pueden volar tan alto que vuelan arriba de las nubes, arriba de las tormentas, arriba del oscuro, de los nubarrones. Pueden subir arriba y pueden descansar
arriba de las tormentas. ¿Por qué? Porque no son aguiluchos, son águilas. Y de veras, nosotros no somos cualquier persona, somos hijos e hijas de Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es? Es un espejo. Amén. Es un espejo para cada uno de nosotros. Entonces por eso nos vemos la importancia que tiene la palabra de Dios. Y para qué también, para propagar el evangelio, para ser de bendición. Quiero que leamos un pasaje en la Biblia, en el tiempo de la historia de Judá, cómo el Señor cambió la historia de Judá por medio de la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen a leer el último avivamiento en Judá. ¿Y por qué vino ese avivamiento? Por la palabra de Dios. Y en 2 de Reyes, capítulo 22, verso 3, dice esto: durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía ese dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para propagar a los trabajadores, podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo. Entonces, mira, la idea del rey Josías era restaurar el templo. Entonces, él creía que la restauración del templo iba a poder ser solamente con dinero. Y para que con ese dinero se pudiera trabajar para restaurar el templo. Entonces, fueron a buscar a ver cuánto había de dinero en las arcas, de ahí del tabernáculo, del tabernáculo. Entonces, del templo. Tendrán que entrar con carpinteros, dice el verso 6. Desde el 5. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Verso 8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Fíjense esto. La ley estaba perdida en el mismo templo y estaba perdida. Estaba nada más ahí guardada. Entonces, cuando querían reconstruir, encontraron, como aquí dice, la ley de Dios. Entonces, cuando encontraron, el rey dice en el verso 8, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. No dice que eran personas, eran sacerdotes y no habían leído la ley. La ley estaba escondida, estaba guardada, ni siquiera la habían leído. Aquí dice: y que Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Entonces le dice al rey: escúchame, el rey de niño y en Judá
y nunca había leído la palabra porque estaba escondida. Todos sus años como rey y tampoco había leído la palabra. Hasta en este momento que querían reconstruir el templo fue cuando lo encontraron y por primera vez, así que Safán se lo leyó al rey. Y mira la actitud, lo que sucedió cuando lo leyó al rey. Verso 11. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. ¿Cuándo lo supo? Cuando vio el espejo. ¿Cuándo lo supo? Cuando se le leyó la palabra. Y lo que produjo fue algo tremendo. Vio que sus errores, vio lo que estaba no él haciendo, sino también todos sus antepasados habían hecho. Entonces, en la ignorancia que tenían por no alimentarse, por no utilizar el espejo de la palabra de Dios, entonces por eso los manda en el verso 13. Dice: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Entonces, en el verso 14, entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, el encargado de la guardarropa del templo. Si era encargado del guardarropa del templo, era levita, porque los únicos que podían trabajar en el templo eran levitas. Entonces, esta era una familia levita. Entonces, y que esa levita también ella era profetisa. Y en el verso 15, ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó, toda la palabra se cumplirá. Toda esa palabra se cumplirá. Y luego en el verso 17 dice: pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acaba de escuchar. Entonces, primero le dice: todo lo que está escrito es cierto y todo va a pasar. Y en otras palabras, el Señor está enojado. ¿Por qué? Por sobre el principal enojo es que si nosotros no tenemos a Dios adelante, tenemos otros dioses. Todos somos adoradores. Si tú no eres cristiano, eres un adorador. Lo único es a quien adoras. ¿Y qué adoras? Al dinero, a ti mismo, a otra persona, a otra cosa. Pero todos somos adoradores. No hay una persona en el mundo que no sea un adorador. Todos adoramos. Pero si no adoramos a Dios, ya estamos adorando otra cosa.
entonces ya estamos adorando otros ídolos. Entonces dice el Señor, todos están adorando otros ídolos. Es lo que está diciendo. Y dice, y este mensaje de lo que acabas de escuchar, verso 18, 19, dice, estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Quiero decirte que lo que el Señor escucha es al corazón contrito y humillado, al corazón arrepentido. Pero ¿por qué se arrepintió? Cuando vio la palabra, cuando se vio en el espejo. Sin la palabra nunca se hubiera arrepentido. Entonces la palabra te sirve para arrepentirte. Por eso, porque nos vemos. Entonces aquí inmediatamente dice, hubo desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Fíjate lo que está diciendo, voy a enviar desastre, pero porque tú te arrepentiste, lo voy a retrasar. Quiero decirte, el que nos metamos en la palabra, eso retrasa juicios y trae bendición y trae paz. Pero si no, viene humillación y viene todo lo que, un quebrantamiento, viene la tierra y nuestras vidas son malditas. Por eso, ¿qué es lo que nos da vida? La palabra de Dios. Entonces, y dice, serás enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces vemos en el último avivamiento, y me encanta porque este es uno de los últimos de los reyes de Judá, el último avivamiento donde, y ¿sabes lo que hizo Josías? Tuvo ese celo de Dios y entonces empezó a visitar cada ciudad de Judá, cada pueblito. Y sabes que en cada pueblito se habían levantado ídolos. Dice la palabra de Dios, Josías, y habían pasado muchos reyes, y reyes buenos, Josafat, Asa, Ezequías, muchos reyes buenos que dice la Biblia, reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Y llega Josías, pero hasta que llega esa revelación, hasta que llega la palabra de Dios, hasta que hay ese arrepentimiento, empieza a producir el arrepentimiento, limpieza. Y empezó a visitar cada pueblo y empezó a derribar. Y dice la palabra que ahí derribó aún ídolos que había levantado Salomón. Y ya habían pasado todos los reyes buenos y todavía no habían quitado esos ídolos. Esos ídolos habían estado cientos de años y todavía estaban esos ídolos. Que para la gente esos ídolos eran normales, porque nacieron con esos ídolos, crecieron con esos ídolos y murieron con esos ídolos. Para ellos era normal. ¿Qué les enseñó que no era normal? Esto, la palabra de Dios, el espejo, que cuando leyeron la palabra, vieron lo que estaban haciendo, hubo arrepentimiento y derribaron esos ídolos. Te voy a decir algo. Cuando más nos metemos en la palabra, produce arrepentimiento en nuestras vidas y se van derribando los ídolos que podamos haber tenido. Dale un aplauso de gratitud. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que esto es lo que el Señor hace! Por eso es tan necesario la palabra de Dios. Y luego dice esto en 2 de Reyes, capítulo 23, el siguiente capítulo. Verso 1 dice esto, el rey Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén
Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Hace una reunión general de toda la población de Jerusalén y de todo Judá, y piden que vengan. Y están los sacerdotes y los profetas, y dice: toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Cuando se habla en la palabra de Dios, toda la ley del pacto, ¿a qué se está refiriendo? Normalmente se está refiriendo al Torah, a los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, dice la Biblia aquí que se lo leyó. ¿Cuánto dura para leer los 5 libros de la Biblia? ¿Cuánto habrá durado? ¿6 horas? ¿8 horas? ¿10 horas? Nosotros hemos hecho en ocasiones, hace tiempo, hacíamos antes de Halloween, leíamos toda la Biblia. ¿Sí se acuerdan? 24 horas al día. Aquí hay algunos que se acuerdan. Leíamos la Biblia y me acuerdo que comenzábamos en el Génesis y terminamos 24 horas después. ¿Y hasta dónde habíamos llegado? ¿Hay alguien que se acuerde? ¿Hasta dónde llegábamos después de leer de leer todo esto? ¿Hay alguien que se acuerde? Perdón, sí, era el Nuevo Testamento. Sí, era todo el Nuevo Testamento. Bueno, en las 24 horas se leía todo el Nuevo Testamento. Se leía todo el Nuevo Testamento. Pero imagínense, 24 horas para leer todo el Nuevo Testamento. Pero aquí se leía todo el Torah. Y se leyó, aquí dice, a toda la gente. El día de hoy, de veras que somos tan privilegiados que ya no tenemos que ir a una reunión para que se nos lea. Todos nosotros la tenemos. Algunos la tenemos en la Biblia en nuestra computadora o en nuestro teléfono o en nuestro tableta o iPad. O sea, lo tenemos en todos los medios digitales. La Biblia la tenemos a cualquier hora. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Aquí dice toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Así el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Y el que sigue, por favor. No sé si... Y, y en el verso 3, no, hasta ahí. Y que se había encontrado en el templo del Señor. Entonces vemos, no era tan solo para el sacerdote, no era tan solo para el rey. Aquí dice que era para toda la gente. Amén. Y toda la gente, cuando escuchó, recibió la palabra y hubo arrepentimiento. Entonces vino ese arrepentimiento. Entonces aquí vemos que Judá estaba en una muy mala situación, pero la restauración vino. La restauración vino cuando ¿qué? Cuando vino la palabra de Dios y empezó a limpiar nuestras vidas. Amén. Y empezó a vernos como un espejo y así podernos quitar las cosas que estaban mal. Y por último quiero terminar con este versículo, Juan 8:31. Y en Juan 8:31 dice esto la palabra de Dios. Jesús les dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fiel ¿a qué? A mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Quieres ser libre? La palabra. ¿Quieres conocer la verdad? La palabra. ¿Quieres alimentarte? La palabra. La palabra va a producir arrepentimiento. La palabra te vas a ver como un espejo y entonces vas a poder. ¿Sabes por qué? Hay algunas personas que no se quieren leer la palabra porque al verse no les gusta cómo se ven y prefieren seguir así, no les importa. Pero la palabra al verte no te va a gustar.
¿Por qué? Porque tiene que haber arrepentimiento, para que al haber ese arrepentimiento haya una restauración de tu vida. Amén. Eso es lo que produce la palabra. Entonces, por eso es necesario. Y cuando te vas a llenar y le sigues, y le sigues, y le sigues leyendo, y le sigues estudiando la palabra, por eso dice, y si eres fiel a las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces también estás conociendo la verdad, estás viviendo en la verdad, y la verdad vas a vivir en plena libertad. Amén. Entonces eso es lo que es la palabra de Dios. Entonces es algo importantísimo. Algo que a mí me gusta hacer es que somos también personas de costumbre. Pero algo que me gusta hacer es que la palabra de Dios te tiene que despertar el apetito. Cuando hablo de despertar el apetito, siempre me voy a recordar cuando era niño. Y cuando era niño yo vivía en la ciudad de Monterrey, México, y vivíamos a una cuadra de una panadería. Y se llamaba la Panadería Monterrey, imagínense. Pero recuerdo que nada más pasaba por ahí, y donde pasaba, ¡ah!, sin tener hambre, pero el olor, aunque no tenías hambre, te despertaba el apetito. O sea, de las conchas y de todas las, o sea, pero calientitas, ricas, sabrosas, y ya espero que no les esté abriendo el apetito nada más, y con un chocolatito caliente, y luego, ay, qué rico, que uno, delicioso, pero ¿qué pasa? Te despierta el apetito. Mi oración el día de hoy es que el día de hoy el Señor nos abra el apetito. ¿Para qué? Para su palabra. Porque su palabra va a producir todos esos beneficios a cada uno de nosotros. Amén. Porque entonces ahora sabemos quiénes somos. No lo que la gente dice que somos, no lo que nosotros creemos que somos. ¿Quiénes verdaderamente somos? Lo que Dios dice a través de su palabra, lo que somos. ¿Me entiendes? Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Todavía recuerdo, yo no conocía a Dios y yo recibí a Cristo. Por eso siempre he contado eso. Y tenía 15 años de edad. Tenía 15 años de edad y me acuerdo que pues éramos unos jóvenes, y yo creo que ¿cuántos habría? Más de 100, ¿verdad? Más de 100 jóvenes. Entonces teníamos un boletín como de nuestros jóvenes, y me dijeron, porque pues, yo andaba apasionado por el Señor, y me pidieron que escribiera algo, y nunca se me va a olvidar lo que escribí, porque lo que escribí fue esto, y el tema era así: soy un gusano. Eso escribí. ¿Y por qué escribí soy un gusano? Porque así me sentía. Soy un gusano. Pero después empecé a estudiar la palabra y vi que no soy un gusano. Y el Señor Jesús no vino a morir por gusanos, vino a morir por personas que Él ama. ¿Quién me subió mi autoestima? Todo lo que la gente dice de mí, o mis títulos, o todo eso. No, ¿quién me subió mi autoestima? La palabra, como Él me ve, que soy su hijo, y que Él dio su vida por mí, y que soy de alta estima para Él. Qué hermoso. Por eso, y si Él me conoce tal como soy, hasta el pensamiento más profundo, todos mis errores, y todavía Él piensa que soy de alta estima, eso es lo que soy. No soy lo que soy
por lo que hago o por lo que no, o por cómo me veo, o qué la gente dice de mí, o qué la gente piensa de mí. No, soy lo que Dios dice que soy. ¿Y cómo lo sé? Por su palabra. Por eso hay gente bien traumada, quiero decirte, con su autoestima bien baja, con tantas cosas que han pasado. ¿Por qué? Por errores, por diferentes cosas que hacemos. Pero me da tanto gusto, por eso que no es en base a nuestras obras. Somos lo que somos por lo que Él dice que somos, por lo que dice su palabra. Amén. Y al hacer eso, Él cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas empezamos a alinearlas con el Señor. Ahora, ¿y qué sucede? Que cuando tú lees la palabra y te metes en la palabra, te hago este reto. Trata de pecar. ¿Qué? Sí, trata de pecar. Y vas a ver que aunque quieras pecar, no puedes. Porque la palabra de Dios te está llenando. Porque la palabra de Dios, no puedes. Trata y vas a ver. ¿Por qué? Porque es imposible, ya que te estás llenando con la palabra. Porque la palabra de Dios, como dice aquí, y conocerás la verdad, y la palabra te da libertad. La palabra rompe cadenas, rompe. Cuando veo personas adictas a cualquier adicción, alcohol, drogas, antes se veía tabaco, el día de hoy pornografía. ¿Cuál es tu adicción? ¿Cuál es el requisito para ser libre? Conocer la verdad. Tú métete en la palabra y es una garantía de que el Señor te va a hacer libre. Es una garantía. Entonces no es por nuestra fuerza. Por eso yo te animo, métete en la palabra, llénate con la palabra. Y en Josué capítulo 1 verso 1, capítulo 1 del verso 7 al 9 dice el Señor: mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Ese es el llamado. Y medita en mi ley de día y de noche. Entonces todo lo que hagas el Señor va a bendecir y prosperará. Dice eso la palabra de Dios. Entonces por eso lo más vital, el alimento y todo lo que acabamos de ver es la palabra de Dios. Por eso el enemigo mira a una persona que anda en pecado y que quiere seguir andando en pecado. Esa persona no lee la Biblia. No lee la Biblia y ni la quiere leer. Pero la persona que lee la Biblia, la persona está siendo limpio y está mejorando. Y te voy a decir, y hay veces que no tiene uno ganas de leer la Biblia, sí. Hay veces que, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir leyendo la Biblia y seguir meditando en ella. Y yo te animo, o sea, lee la Biblia en voz alta, escucha la palabra de Dios que salga de tu boca, confiésala, declárala con tu palabra. Y la palabra de Dios está obrando, y por eso, y si tú permaneces en la palabra, la palabra de Dios te va a dar la victoria en las enfermedades, en las luchas, en los problemas, en las aflicciones, en todo. Pero ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Ponte de pie, por favor. El día de hoy, de veras que y ahorita veo aquí y veo que todos somos de casa. No veo personas nuevas ahorita. Entonces, pues está mi hermanita. Pero usted es de casa, hermana, porque viene con su hija y gracias a Dios que ya ha venido aquí y es como si fuera de casa. La bendecimos y gracias a Dios. Entonces, pero quiero decirles a cada uno de nosotros, si estamos aquí y entre semana, es porque ya Dios ha hecho muchas cosas. Y no sé para quién es esta palabra, pero si tú te has estado flojeando, no leyendo su palabra, o poniendo otras cosas, ay, que estoy muy ocupado, por favor, no utilices esa excusa.
porque lo que queremos hacer, lo hacemos, si lo queremos hacer. No utilices la excusa de estar muy ocupado, porque buscas maneras, a cualquier momento, a cualquier tiempo, de leer la palabra. Entonces, por favor, no utilices esa excusa, que ni tú te la crees. Entonces, vamos a leer y vamos a estudiar la palabra. Y si lo haces, no te lo digo yo, tú vas a tener una vida de victoria, una vida de libertad y una vida que el mismo Señor, a través de su palabra, te va a ir mostrando tantas cosas en tu vida. Amén. Entonces cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace tu palabra en nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos despiertes el apetito, que tú nos despiertes esa hambre de tu palabra, que tú nos despiertes ese apetito para leer tu palabra, para meditar tu palabra, para estudiar tu palabra, para aún memorizar tu palabra, pero que tu palabra, Señor, nos llene, que tu palabra, Señor, esté en nuestros pensamientos, que en tu palabra, Señor, sea nuestra dirección, que tu palabra, Señor, nos limpie, Señor, que tu palabra nos purifique, que tu palabra, Señor, nos muestre dónde estamos, que tu palabra, Señor, sea nuestra guía, nuestra dirección, Señor, que tu palabra, Señor, sea el alimento espiritual, Señor, sea el semaná, sea esa leche espiritual, pero que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros. Señor, levántanos, Señor. Y muchas veces, Señor, al estudiar tu palabra, al leer tu palabra, que tu palabra produzca arrepentimiento en cada uno de nosotros, que haya esa restauración, Señor. Señor, y aún cosas que hicimos mal en el pasado, pero gracias, Señor, que tú nos perdonas. Y aún, Señor, así como a Josías, porque él se humilló delante de ti, porque él te obedeció después de que escuchó tu palabra. Él te obedeció y te siguió. Tú trajiste bendición durante todos los días de su vida y aún trajiste paz. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos levantes a cada uno de nosotros con ese deseo de llenarnos de tu palabra, con ese deseo, Señor, y de que nuestra lucha, Señor, más grande, y que enfoquemos nuestra lucha a leer tu palabra y que nunca la dejemos a un lado, sino que siempre tu palabra sea lo mejor, lo principal, lo primero en nuestras vidas. No sea, Señor, tu palabra lo extra o lo último, o cuando si tengo tiempo. No, Señor, el primer tiempo es tuyo y tú con tu palabra. Gracias, Señor, llénanos con ella, y gracias, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Y el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, anima a cada uno de nosotros, aquellos, Señor, que hemos flojeado, aquellos, Señor, que no lo hemos hecho en una forma regular. Señor, levántanos, Señor, el día de hoy con esa entereza de que voy a comenzar a leer, y todos los días. Señor, produce eso en nosotros, y que no nos desviemos de tu palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino todos los días de nuestras vidas podamos seguir tu palabra en todo lo que hagamos. Señor, que ahora las decisiones que hagamos, Señor, todo sea en base a tu palabra. Que todas las decisiones, Señor, sea a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, y gracias, Señor, porque confiamos en ti, creemos en ti. Señor, no confiamos en nuestros deseos, en nuestros gustos, aún en nuestros pensamientos, porque todo eso es engañoso. Así dice tu palabra, engañosos del corazón. Pero, Señor, lo que no nos engaña es tu palabra. Tu palabra es verdad. Por eso, Señor, no queremos seguir nuestros pensamientos o nuestros deseos. Queremos seguir tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Llénanos con ella, levántanos con ella, y que todos los días de nuestra vida podamos vivir con tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.